En la pregunta 1 lo que nos dicen es que gamma es igual a 1, entonces tomando en cuenta esto podríamos afirmar que un proceso isotérmico es lo mismo que un proceso adiabático, pero esto en realidad no es lo mismo porque en el proceso isotérmico no hay un cambio en temperatura porque la temperatura es constante, mientras que en un proceso adiabático no hay una transferencia de calor, por lo que Q sería igual a 0. Si estos dos fueran iguales, lo que pasaría sería que se violaría la primera ley de la termodinámica, porque se tendría que decir que tanto el cambio en energía interna de un proceso adiabático sería el mismo que el cambio en energía interna de un proceso isotérmico, lo que no es cierto porque, por ejemplo, en un proceso adiabático el cambio de la energía interna es igual a W, ya que no hay un cambio en el calor. Y en la pregunta 2 nos piden que mencionemos 4 condiciones cuatro factores que se deben de considerar para la elaboración de un bioreactor. Estas serían, en primer lugar, el material que se va a utilizar, en segundo lugar, a las temperaturas que este bioreactor tiene que llegar, en tercer lugar también sería el tamaño que tiene que tener este bioreactor, y en cuarto lugar podríamos decir que sería el tomar en cuenta si el proceso que se va a llevar a cabo en dicho bioreactor va a ser un proceso aeróbico o anaeróbico, o si va a ser continuo o si va a ser discontinuo, ya que esto también influye en el tipo de diseño del bioreactor. Y también nos hacen otra pregunta en esta misma parte, en donde nos dicen que si sería posible que el mismo bioreactor se pudiera utilizar para fabricar dos tipos de bebidas distintas, donde la respuesta sería que no es posible porque cada tipo de bebida necesita condiciones distintas para ser elaborada, entonces no podría usarse el mismo bioreactor. Un ejemplo muy simple de esto sería la elaboración de la cerveza y la elaboración del tequila, ya que la cerveza es un proceso fermentativo en el que se requieren levaduras y el tequila no es un proceso en el que se requieran levaduras. Entonces esto nos da la clara señal de que no se puede usar el mismo tipo de bioreactor. Bueno, y en la pregunta 3 lo que nos dan es el resultado de un programa realizado en MATLAB. Este resultado, como podemos observar, sería una matriz multiplicada por un vector, lo que quiere decir que es el método Gauss-Jordan. Entonces, este resultado que corrige el programa no es el correcto, porque en un método Gauss-Jordan el resultado tiene que ser una matriz de identidad multiplicada por un vector, y en el resultado que nos dan en la pregunta, este resultado no es una matriz de identidad porque su diagonal no está completamente con unos, sino que el último valor de su diagonal en la matriz de identidad tiene un valor de menos 1.5, lo que no puede ser posible para llevar a cabo el método de Gauss-Jordan. Observando el programa, lo que yo pude observar es que, en general todo lo veo bien. Lo único que yo diría es que, por ejemplo, no es necesario declarar la variable f, la variable y la variable j en 0. Entonces yo ahí podría decir que eso es lo que puede estar causando que el programa no devuelva el resultado correcto. Y otro detalle que observé fue que cuando declaran la matriz m igualada a, abren los corchetes y dicen que es AB, les falta poner una coma entre la A y la B.